El pasado progresivo o pasado continuo se usa para hablar de una acción que estaba ocurriendo en algún momento del pasado. Recordemos que la estructura básica de una oración afirmativa en pasado continuo es la siguiente: sujeto o persona que realiza la acción, seguida del verbo to be en pasado, que en este caso se forma utilizando el verbo auxiliar was o were, más el verbo principal en gerundio, es decir, con terminación ing. La forma negativa del pasado progresivo sigue las reglas que se usan para conjugar el verbo to be en el pasado. Así, was o were se acompaña de not más un verbo en gerundio. Veamos dos ejemplos de la forma negativa del pasado progresivo utilizando el gerundio de sleep, dormir, es decir, sleeping. I was not sleeping. Yo no estaba durmiendo. La forma negativa puede contraerse de la siguiente manera: I wasn't sleeping. Utilicemos el mismo ejemplo, pero con la segunda persona en singular. You were not sleeping. You weren't sleeping. Tú no estabas durmiendo. Ahora veamos la forma interrogativa del pasado continuo. Esta es la fórmula de su estructura, pero para comprenderla mejor, comparémosla con la forma afirmativa en los siguientes ejemplos. Forma afirmativa: I was sitting next to you. Yo estaba sentado o sentada al lado tuyo. Forma interrogativa: Was I sitting next to you? Yo estaba sentado o sentada al lado tuyo. Forma afirmativa: You were talking to me. Tú estabas hablando conmigo. Forma interrogativa: Were you talking to me? ¿Tú estabas hablando conmigo? Observa que en la forma interrogativa del pasado continuo solamente invertimos el orden del sujeto y el pasado correspondiente del verbo to be. Ahora, ¿estás lista o listo para hacer algunos ejercicios? Are you ready to do some exercises? Te daré una oración y tú deberás tratar de completarla utilizando la forma negativa o interrogativa del pasado continuo, según el contexto. Recuerda incluir el pasado del verbo to be correspondiente y usar el gerundio del verbo principal. Esta frase en inglés se traduce como: ¿qué estabas haciendo ayer a las 3 de la mañana? Observa que en esta oración ejercicio añadimos una capa extra de dificultad al incluir el pronombre interrogativo o la question word what. ¿Puedes completar la frase? Muy bien. La frase en inglés es: What were you doing yesterday at 3 in the morning? En inglés, utilizando la contracción de la forma negativa en pasado continuo, ¿cómo dirías o escribirías: ella no estaba trabajando en el proyecto la semana pasada? Perfecto. La respuesta correcta es: She wasn't working on the project last week. Esta oración ejercicio es una pregunta que también incluye un pronombre interrogativo o question word. En este caso se trata de where, que se traduce como ¿dónde? La oración completa se traduce en español como ¿a dónde iban cuando los llamaste? En inglés, la frase completa es Where were they going when you called them? ¿Cómo dices o escribes él no estuvo jugando videojuegos toda la noche? Para formar la oración completa en inglés, esta vez utiliza la forma negativa del pasado continuo sin la contracción. ¿Lo tienes? La respuesta es He was not playing video games all night. Esta pregunta se traduce en español como ¿qué estaba cocinando ella cuando llegaste? ¿Puedes completar la pregunta en inglés? Está fácil. What was she cooking when you arrived? Esta es una oración negativa. Se traduce como ellos no estaban nadando en el lago el verano pasado. Simplemente estaban jugando en la orilla de él. ¿Ya tienes la versión de esta frase en inglés? Usa la contracción de la forma negativa.
Excelente. En inglés, esto se dice o escribe así. They weren't swimming in the lake last summer. They were just playing at the shore of it. Llegamos al final del video. Espero que esta lección te sea de utilidad en tu práctica del inglés. No olvides revisar la estructura de los ejemplos y ejercicios para una mayor comprensión. Hasta la próxima.